Bastante activo. Así. Pero entonces usted no es de Sambo. No, de Guayaquil, pues, doctor. Pero guayaquileño, madera de guerrero, ¿no? Madera de guerrero, como debe ser, por supuesto. ¿Qué significa, Peleón. ¿Qué significa ser guayaquileño, madera de guerrero? Que tienes una actitud frente a la vida y, por supuesto, una clara responsabilidad frente a la adversidad. El ser un guerrero como tal, un peleador, alguien que no se deja vencer así de fácil, eso creo que caracteriza al madera de guerrero, el guayaquileño como Yo tal. creo que va a ser una buena pregunta, Jimena, para Gonzalo el día de hoy, sobre todo porque, claro, hoy hay un juicio político que es muy cuestionable. Yo mismo lo he cuestionado públicamente. O sea, a lo largo del tiempo he tenido la oportunidad de cubrir un montón de juicios políticos. Siempre hay causales o se trata de mostrar causales creíbles cuando hay juicios políticos. Pero en este caso, la causal de Gonzalo, no sé cómo tú le ves, es bastante forzada, ¿no? Demasiado, digamos, aplicada desde una perspectiva temporal inadecuada, ¿no? Por ahí empiezas, correcto. Ajá, porque es antes de asumir funciones y ese es el riesgo de los juicios políticos en el país para mí, ¿no? El hecho de que tengas causales que son abiertas y que después por ahí puedes meter cualquier cosa. Y luego termina siendo, como cualquier juicio político, un tema de votos nada más. Pero yo te pregunto, tú que eres la conocedora en temas constitucionales, de alguna manera el hecho de que la propia norma constitucional establezca esta causal de incumplimiento de funciones de modo abierto, ¿se presta para este tipo de, digamos, insólitas situaciones en las cuales por cualquier cosa se plantea una interpelación? A ver, las normas de la Constitución son abiertas siempre. Esa es la normalidad. Tienen que ser abiertas. Quien te las hace concretas es la norma legal. Entonces, esto de aquí, desarrollado en la ley orgánica de la función legislativa, claro, es la que tiene que aterrizar a lo concreto, porque si no, nuevamente incumplimiento de funciones puede ser, no sé, que yo llegue... Tengo que llegar a las 8 y llego a las 8:05. Eso puede ser un incumplimiento de funciones, digamos. O que llegas chuchaqui. Bueno, eso me parece que hasta o que sí no das entra. quórum para una sesión también, ¿no? También puede ser, ¿no? Claro, mira, pero puedes meter cualquier cosa. Aquí yo tengo una apreciación también, ¿no? Y si hacemos un símil entre este caso, que es el que yo estoy afrontando en este momento, y vemos también a los postulantes para el Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasa si el día de mañana un asambleísta considera que uno de los postulantes a la Judicatura, que ya está instalado como autoridad después de cumplir con todo este proceso, habría incumplido con un requisito? Resulta que tiene la valiosa idea y la creatividad de pensar que esto habría pasado. Significa que todas estas autoridades que fueron legítimamente electas, que cumplieron con un proceso y demás, podría reabrirse todo este proceso y discutirse en el Pleno. Eso evidentemente afecta a la seguridad jurídica del país, pero también a la estabilidad de las instituciones, porque significaría que cualquier autoridad, no por incumplimiento de funciones, sino porque alguien tiene la brillante idea de reabrir un proceso de designación, pues termina incidiendo en que puedes llevar a juicio político en cumplimiento de funciones sin razón aparente. Ahora, cuéntanos la plena, ya aquí entre panas. ¿Estabas o no afiliado a un partido político? Cuéntanos la plena, No, para nada, Fabricio. E incluso yo lo demostré al Tribunal ¿Alguna vez Contencioso militaste Electoral. en serio en una organización política? Mira, yo te he compartido a ti esto desde otras entrevistas que hemos tenido. Y es que tengo un pleno rechazo a los partidos políticos. Normalmente mi personalidad y la preparación que tengo no me permite someterme a disposiciones sin sentido, sin razón. Por eso siempre he obviado participar de partidos, porque en estos, quieras o no, se terminan dando este tipo de disposiciones. Pero, por ejemplo, tú estés o no estés de acuerdo. Tú tienes una familia política que es, digamos, cercana a los partidos políticos, a esto que le llaman la partidocracia, ¿no? Mira, yo he participado en temas cívicos, técnicos, de observación de la política pública, de análisis político, desde mucho antes de conocer a mi familia política, a mi esposa. Da la coincidencia pues que tengo el gusto, la alegría y el honor de conocer a una mujer divina como mi esposa y casarme con ella finalmente, pero eso no significa que yo sea alguien que se alinee a los principios políticos que tiene la familia. Su familia, claro. No, más bien yo tengo una postura crítica incluso del partido de la familia de mi esposa como tal. Lo he sido siempre. Algunas veces me han votado de la casa por eso, por discutir frente a ello. Estoy bromeando por si acaso. Pero yo no puedo... ¿cuál sería la palabra? Yo no puedo acomodarme a lo que otros piensan. Más bien, si algo está mal, yo lo digo, lo critico, lo cuestiono. Y tú lo has visto en mis análisis, Fabricio, también. En donde hay algo que no debe hacerse o que está fallando en lo político, pues
yo genero la observación. O sea, debería. nunca estuviste afiliado. No, Que al final del día es un tema objetivo, digamos. La afiliación es Es el documento. un documento firmado, registrado, no sé, o sea, Otra cosa son tus convicciones, tu forma de pensar, tu cercanía que con al una final, ideología, que todos la tenemos, ¿no? Todos tenemos una posición política, que es algo que se le está cuestionando a la Corte, que se le cuestiona al Consejo, que se le cuestiona... Pero, a ver, todo el mundo tiene una posición política, como posición, ¿no? Correcto. Ahora, el tema de partidos requiere un criterio objetivo. ¿Yo estoy afiliado o no estoy afiliado? claro, y aparte tienes que presentar una ficha de solicitud. Hay un proceso de validación también de esa afiliación. Recordemos nosotros que en el país se han suscitado un sinnúmero de casos de firmas irregulares y de afiliaciones irregulares a partidos políticos. ¿Ese no fue es tu nada caso? nuevo. Eso no es nada nuevo. Es el caso que expuse, Ese fue tu caso. es correcto, y es el caso que expuso el Tribunal Contencioso ¿A qué Electoral. partido estabas afiliado según eso? A mover. A mover. No sé, te soy sincero, no comparto que era los valores antes Alianza ideológicos. País. No comparto los valores ideológicos de un movimiento como ese, que me puse a revisar de curiosidad para saber qué era. Y adicionalmente, pues, no me considero un hombre de izquierda, Fabricio. Creo que soy un hombre de centro, pragmático, quizás a veces un poco sesgado hacia la derecha, pero es esa mi actitud, es esa mi posición ideológica frente a lo político. Que hoy, bueno, pues, desde un punto de vista del Consejo de Participación Ciudadana, me he venido desempeñando de forma objetiva y alineada al deber ser. Es lo que he hecho y es lo que he compartido no solo dentro del Pleno del Consejo, sino también con el periodismo que está tan interesado por saber cómo avanzan los procesos. Claro, lo que refiere Gonzalo, por ejemplo, tiene mucho que ver con un escándalo que se dio en su momento, que había mucha gente De las que afiliaciones. exacto, que sin irregulares. haberse Yo me acuerdo, afiliado yo me aparecía como acuerdo. afiliado. Yo me acuerdo Que todos empezamos a buscar. yo porque- tenía colegas, creo que la María Gracia Costa estaba afiliada a no sé qué partido, el Alexis Moncayo era adherente de Concertación y así un montón. Sí, yo No recuerdo, sé si alguno yo de los recuerdo. que están acá A también. mí no me tocó, pero recuerdo que todos entramos, nos volcamos a buscar, porque hubo, digamos, una vorágine de personas afiliadas sin tener idea que estaban afiliadas. Claro, y mira que el Tribunal Contencioso Electoral, cuando da paso a mi candidatura, revisa toda esta información, pide información al Consejo Nacional Electoral para verificar pues, si existiera esta afiliación, y ellos determinan que no. Y por eso dan paso a que yo pueda participar Pero como entonces, candidato. ¿cuál es, si no existe una ficha de afiliación, si no existe un documento más allá que hay una afiliación fraudulenta, ¿con qué argumento el interpelante, que es un asambleísta de ADN, pretende llevarte al banquillo de los acusados? Esto es genial, un voto salvado. Un voto salvado. Ya, ¿qué es eso del voto salvado? O sea, un voto Ustedes salvado son es los una que saben de opinión los votos salvados. disidente, un voto salvado es una opinión disidente del resto de jueces que tomaron una decisión que fue la sentencia. Es decir, 4 jueces se pronunciaron a favor de que yo podría inscribirme, pero hubo alguien con una opinión disidente, respetable, pero disidente al fin, que decía que no podría comprobarse que yo no estaría afiliado a una organización política o sería adherente a una organización política. Entonces, para los abogados y quienes estamos al tanto de todos estos temas, pues un voto salvado no tiene validez jurídica de ningún tipo. La sentencia es ley, ojo, y es una sentencia ejecutoriada, que me sorprende que un asambleísta que debe conocer de la ley, que debe conocer del derecho, pretenda reabrir un caso cerrado, cuando ya es una sentencia ejecutoriada la que está de por medio. Por eso siempre he dicho que es un despropósito, que verdaderamente es un adefesio, juicio político, se ha buscado algo. Mira lo que ha encontrado. No ha encontrado nada, salvo esto que se lo han inventado para poder tejer todo un juicio político innecesario, que desde mi punto de vista también, Fabricio, desconecta a la Comisión de Fiscalización de lo que debería estar fiscalizando. Casos de corrupción, aspectos de la salud pública, de la vialidad del país y tantos temas más que son más importantes que Gonzalo Albán, por supuesto. Pero Gonzalo, ¿por qué eres incómodo? ¿Por qué, digamos, de alguna manera Mira, te yo he quieren tenido- poner ese juicio? Jimena, gracias por esa pregunta, porque yo he tenido una postura ecuánime, objetiva, crítica. Lo he dicho, mi rol en este consejo es de alinearme al deber ser. Es una institución que ha estado desprestigiada desde su inicio. Eso lo sabemos, hemos visto los casos del Curatuares y otros tantos más que han hecho que esta institución pierda plena credibilidad y pierda plena confianza de la gente. Entonces, llego yo con una teoría de decir, esta institución puede funcionar, o al menos hagámosla funcionar hasta que esté vigente, hasta que exista, porque hay planes, por supuesto, han estado dentro de la agenda, planes de eliminarla. Claro, desde 2019 ha habido estos planes de desaparición, Entonces, ¿no? es esa mi Desde el postura 19. de decir, hagámosla funcionar conforme a lo que en derecho corresponde. Revisemos los procesos, cumplamos con los procedimientos a cabalidad, fortalezcamos los reglamentos, vinculemos a la academia para que participe en la confección de los reglamentos y también para que estos puedan sumar a presentar sus cuadros, sus distintos postulantes a los distintos procesos de designación, que no es nada malo, más bien se tiene la certeza que son cuadros que vienen de la
academia que cuentan pues, con esa preparación suficiente para poder ocupar los más altos cargos del Estado, ¿no? En materia de control. O sea, tú no te has alineado a ninguna mayoría. Yo no soy ni de mayoría ni de minoría. ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque claro, Sí, desde... ajá. Sí, Hay una mayoría y una históricamente hay minoría. unas mayorías y minorías en el Consejo. Y no es, digamos, exclusivo de los últimos tiempos. Claro, cuando nace el Consejo y durante el tiempo de permanencia del Consejo hasta 2019, había, y no nos engañemos, una sola línea ideológico-política en el Consejo de Participación Ciudadana. Yo siempre recuerdo que en algún enlace ciudadano del presidente Correa, cuando se instala el primer Consejo, en el primer Consejo habían 4 muy cercanos al gobierno, más Luis Pachala, que había sido diputado por la Sociedad Patriótica, Correcto. más Andrea Rivera y más David Rosero. Entonces Pachala luego de pronto se acerca más a la bancada de mayoría, al sector de mayoría, entonces se convertía en el voto número 5 y tenías a los otros 2. Yo recuerdo que el presidente Correa en una sabatina había dicho que en ese consejo, palabras textuales, me acuerdo clarito, se nos infiltraron 2. Refiriendo, es un error, pues. Mira. O sea, esto es. Fabri, Imagínate, Claro. el pez muere por su propia boca. Y podemos recordar el transitorio también, ¿no? Yo recuerdo que el transitorio, Javier Zavala, que fue consejero en su momento, tenía también una postura quizás no favorable a lo que la mayoría dictaminaba. Él no votó por Diana Salazar, por ejemplo. Por ejemplo, posturas respetables. ¿Qué es lo que yo creo? Que en democracia debemos aprender a convivir entre quienes piensan de una manera y quienes piensan de otra forma. Eso es lo que fortalece a la democracia, que existan criterios, que no necesariamente significa que tengo que eliminar a quien piensa diferente. Pero mira, por ejemplo, que en el siguiente consejo, porque, a ver, tuviste primero el transitorio, que duró muy poco tiempo, luego tuvimos el primero definitivo, donde se infiltraron estos 2, entre comillas, luego tuviste el consejo de 7 con los 7 cercanos Alineados. al Ejecutivo, hasta que vino la consulta popular, luego vino el transitorio y reemplazó ese consejo. Y luego empezamos a tener este consejo elegido por la vía del voto popular, con lo cual yo nunca estuve de acuerdo, por si acaso. Nunca estuve de acuerdo que el consejo se integre Yo por la vía del pienso voto igual. popular. O sea, yo no estuve de acuerdo con eso, lo expresé públicamente en 2017 cuando se planteó la consulta popular. Tuviste el transitorio, por ejemplo, desde mi punto de vista, cometió un par de excesos. Creo que el más evidente fue el de la Corte Constitucional. A mí Sí. no me gustaba la Corte anterior, pero no tenía sé qué opinas tú, competencia. Jimena. Sí, no tenía No tenía competencia. atribuciones, No ¿sí o no? tenía competencia para comerse la destituirlos Corte. y después nombrar a otros. No tenía, porque tenía solamente la competencia para los órganos que había nombrado directamente. El Consejo de Participación. El Consejo de Participación, y a la Corte Constitucional no la nombra el Consejo de Participación, sino una comisión comisión especializada móvil que creada para nombra eso. el Consejo de Participación. Entonces, esa triangulación impedía que el Consejo de Participación pueda destituirlos. Claro, pero igual se hizo, digamos. Claro, como en este país muchas veces el fin justifica los medios y claro, un segmento de la sociedad que aplaudió esa ejecutoria del Consejo. Lo otro, el no haber, por ejemplo, auditado, evaluado al Contralor General del Estado, que no era el titular, sino el subrogante, que no era un Contralor que emergió de un concurso, sino que era un funcionario que había sido colocado por el titular, que ya había abandonado el país y que es de dominio público lo que pasó con Carlos Paulit. Luego, bien mencionaba Gonzalo, el tema del cura Tuárez. Yo hice una revisión hace algún tiempo de que, por ejemplo, en ese consejo de 4 años, de 2019 a 2023, 12 consejeros perdieron el cargo. Eso te iba a decir, el tema Un del nivel de Consejo de rotación Participación terminó siendo tan difícil, digamos, de llevar, reemplazar, claro. que al final los movías o por juicio político, y la Corte Constitucional también destituyó a algunos Ahí yo tengo un criterio consejeros. también, ¿no? Mira el caso de la judicatura, ¿no? En el caso de la judicatura, tú destituyes a un vocal de la judicatura con 101 votos. De cierta forma, logras que toda una asamblea se ponga de acuerdo para definir si debes o no debes pues, retirar a alguien por juicio político de la judicatura. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, Es súper fácil. tengo un criterio. Comparto con usted, Fabricio, comparto contigo, de que no me parece la vía apropiada que sean determinados por el voto popular. Primero porque los obligas a los candidatos a Hacer tener un campaña. músculo político, Hacer y campaña. es ahí cuando intervienen pues, las fuerzas políticas que van a buscar también compromisos. Creo a cambio que de la esto, ¿no? elección de 2023 sobre todo nos mostró eso. Correcto, eso como primer punto. Y segundo, el hecho de que tú esperas que sean ciudadanos, pues los consejeros. Entonces, en el momento de que un fragmento del legislativo, no su mayoría absoluta, sino un fragmento legislativo, quiera llevar a juicio político con la intención de presionar, de incidir en las decisiones que un consejero pueda tomar, o de callarlo, o de intimidarlo, amedrentarlo, cual fuera la palabra,
pues terminas demostrando que nunca va a estar alejado el Consejo de Participación Ciudadana de las influencias políticas. Y que lamentablemente va a llevar a que esta institución siempre esté cercada por ellas. Porque además para censurar y destituir un consejero 77 votos. del Consejo de Participación Facilísimo. Ciudadana necesitas mayoría absoluta. ¿Qué es lo que se quiere 77 proponer votos. con la Corte Constitucional? Y Que tiene no la tiene misma sentido. naturaleza. O sea, al final del día, si terminas pasando el juicio político de la Corte Constitucional con el porcentaje, con la votación absoluta, lo que haces es sacarlos con la misma facilidad con que ha sacado a los consejeros del Consejo Y de yo me pongo a Participación. pensar, por ejemplo, ahora mismo hay un proceso que podría eventualmente provocar una moción de destitución de una legisladora. Si efectivamente en el Comité de Ética de la Asamblea se comprueba que esta legisladora ha diezmado, que es esta práctica ¿Qué fue lo tan, que pasó con Bella Jiménez? sí, tan horrorosa. Pero claro, Pero qué vergüenza. a mí me da vergüenza, te juro, yo me muero de las iras. O sea, quitarle a alguien de su sueldo una parte. Le estás quitando el pan que puede llevar a su casa. Te metes con la papa de la gente. Pero no es algo, y fíjate que es algo, Fabri, que se viene arrastrando a lo largo del tiempo. Así Que es, no siempre es ha reciente. habido, ¿no? Y esperas a que te descubran. Bueno, si te descubren, pues cambias, ¿no? Más o menos Yo es lo que ha te quería pasado decir, por ejemplo, en de este caso, si eventualmente el Comité de Ética emite un informe recomendando la destitución de la legisladora porque considera que hay pruebas que efectivamente establecen de que cometió esta incorrección, necesita 101 votos. Entonces yo me pongo a pensar y hago la comparación. Para un ministro de Estado, que es una autoridad designada a dedo por un presidente de la República, necesita 101. Para un legislador designado por el pueblo necesita 101. Pero para un consejero de participación ciudadana designado por el pueblo, que viene de un proceso electoral, necesita Correcto. 77. 77. Sí, es un sinsentido también. sea, Pero claro. ahí es donde falta la observación del legislador también, ¿no? En O- general. O tal vez, digamos, tal vez, con claridad esto de aquí tiene un trasfondo, poderlos mover con facilidad. Tiene un trasfondo. Definitivamente es lo que yo pienso también, porque deberías asegurarte que esa autonomía y esa independencia pues funcione. Y el hecho de que tengas tanta facilidad para llegar a juicio político a un consejero por una causa, como por ejemplo lo que estoy viviendo el día de hoy, termina siendo prácticamente una utopía el que alguien pueda actuar sin esta influencia de por medio, ¿no? Es la influencia política cuando nace y cuando muere, ¿no? El consejero de participación, tanto Totalmente. para la elección como para la destitución. Por eso es importante revisar también la estructura, ¿no? Y, por supuesto, el génesis del Consejo de Participación Ciudadana, que si bien tuvo una buena intención, en el tiempo nos Desde el demostró- debate constituyente Superbuena, fue muy bueno. superbuena, Correcto, superbuena. fue una muy buena intención. Desde el debate constituyente. Pero recordemos que las instituciones no es que crecen por sí solas o se administran por sí solas, necesitan de humanos, ¿no? Y de cultura que seres arrastran estos terrenales. humanos a las instituciones, ¿no? Entonces, de seres terrenales, correcto. Entonces vimos cómo en la práctica esto finalmente no dio el resultado que se esperaría. Por eso hablar el día de hoy de reformular el Consejo como tal, de hablar de una transición o de trasladar la función de designación de autoridades a la Asamblea o de su potencial eliminación también, es lo que debe estar en el debate. Yo estoy de acuerdo con esa pregunta que se está planteando. De que no se sé elimine. si pase el control constitucional, Fabricio, porque ya esto previamente se discutió y se vio que lo posible era que se retiren estas facultades de designación de autoridades. Por la vía de enmienda. Que es por la la más vía de fácil, enmienda, ¿no? El correcto. camino más fácil. O sea, porque al final del día, ¿qué te molesta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? No son las funciones de anticorrupción, no son las funciones de participación ciudadana, son las funciones de designaciones. nombrar a las autoridades de control. Ok, esas, volverlas o regresarlas a la Asamblea Nacional es una enmienda constitucional. No necesitas eliminar el Consejo. Correcto. Y mira que quedaría el Consejo para algo tan importante como el fomento a la participación de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, asambleas ciudadanas, observatorios, veedurías, que todavía no se termina muy bien de comprender cómo estas pueden ser útiles. Pero al fin y al cabo, lo que estas organizaciones de la sociedad civil permiten es poder velar porque los problemas públicos escalen a la agenda nacional. Es decir, que haya una voz organizada de la ciudadanía que nos permita a todos conocer que hay problemas en la salud, en la vialidad, en distintos sectores, y que a través de estos mecanismos puedan elevarse, repito, a la agenda pública como tal, a los tomadores de decisiones, ¿no? Que ahí sí quizás, porque al final uno nunca sabe en este país, pero quizás ahí sí pueda cumplir con la naturaleza de ciudadana, digamos, de ser un órgano ciudadano, si lo dejas solamente con estas dos funciones y logras poner ahí a gente Claro. sin relación Académicos, política, académicos, representantes de los gremios. representantes de movimientos Por ejemplo. sociales. Ujú. Pero yo pregunto, esta función de participación social
¿Ya? ¿Ha funcionado o no? O sea, es una pregunta No, porque- que lo planteo desde mi supina ignorancia. No, porque al poder no le conviene. Porque nunca. yo no he visto más allá de que por ahí algunos consejeros viajan y se toman fotos y dicen estamos visitando, estamos en el territorio, como le llaman ahora, y estamos empoderando a la gente para la participación ciudadana, que no sé qué. Yo digo, y pregunto la plena, si esa función está cumpliendo este organismo. Primero, Fabri, antes de responderle, soy darle la bienvenida al doctor Esteban Ávila. Qué gusto conocerlo en persona Llega acá. tarde Lo sigo en a la Twitter. sala. Lo Pero sigo en llega. X. Pero llegó. llega. Lo que pasa es que viene aterrizando recién Qué honor. de un viaje internacional, y ya saben cómo son las conexiones. Ya viene el director. Ya pronto viene. Pero volviendo al tema que usted me A decía, ver, Fabri. yo pregunto, ¿hay o no esa? a ver. Se sabe de la atribución. Mira. En la práctica, ¿existe o no existe eso? Nosotros podemos revisar ciertas organizaciones de la sociedad civil que funcionan, que no necesariamente han necesitado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso es una realidad. Observatorios, mecanismos, veedurías, ONGs. Pero son ONGs, también. son ONGs. Correcto, son ONGs, efectivamente. No son organismos que se forman estatales. como fundaciones, ¿no? Y puedo mencionar algunas, Fundación Ciudadanía de Desarrollo, Faro, Grupo Faro, entre otras tantas. Esta semana, por ejemplo, Ciudadanía y Desarrollo nos entregó un insumo muy bueno, Eso es participación que es ciudadana, Fabri. el del análisis de los 100 días del actual periodo legislativo. Superdirector, Qué bueno Gonzalo, tenerlo aquí Esteban, qué gusto. siempre con un gusto. nosotros. ¿Qué son esas fachas? Le han quitado su trono. No, me siento como un mendigo en la mesa del rey de Inglaterra. En un Bueno, sí banquete. parece mesa de... Yo estoy sentado en tu puesto. Sí parece mendigo, me está diciendo. No, sí parece la mesa. Ah, la monárquica. mesa de Parece la mesa Inglaterra. monárquica. No, yo venía reflexionando sobre el tema del cumplimiento de los derechos del consumidor. Este es un país que tiene, pero su historial en blanco en eso. Hablando de participación ciudadana, A ¿qué te propósito, ¿no? pasó? Mira que ¿Venías muerto de las iras o qué? sí, lo que pasa es que mira, Como el las doctor aerolíneas son muy puntillosas, muy exactas si tú te atrasas. O sea, si tú te atrasas no te dejan entrar y si quieres embarcarte después en el siguiente vuelo, les tienes que pagar un montón de plata por lo general, ¿verdad? Claro. Yo no estoy diciendo que esperen que uno llegue para que embarque a todo el mundo y se vaya todo el mundo, no, pero hay que dar facilidades. Pero cuando ellas se atrasan sí son... No les puedes decir y doy nada. aquí no ¿verdad? les puedo decir reclamarle. nada. Mira, No yo puedes ahí decir tengo un nada. comentario justo de lo que menciona Esteban, que también es parte de la transparencia del control social. Hay una superintendencia de control de poder en mercado, que es la superintendencia de competencia. En Claro, teoría, ahora se llama así. En teoría, esta superintendencia debería velar por el bienestar del consumidor. Visto desde el plano de lo económico, Fabricio, usted que casi fue economista, pero igual es un economista desde el periodismo. En potencia. Recordemos, en potencia, por supuesto. Recordemos que el sentido del control del poder en mercado es evitar este tipo de abusos. Entonces, creo yo que nuestras superintendencias podrían ser más prolijas en su trabajo y velar por esto. Como por ejemplo también los precios. No hay, esa es la instancia de defensa del consumidor máxima. La Defensoría del Pueblo La Defensoría es del Pueblo también tiene pero competencia. también las superintendencias tienen que velar por abusos hacia Lo que el pasa es que la consumidor en superintendencia general, ¿no? de competencia económica, que bien decía Controlar, Gonzalo, se digamos. llamaba antes de control del poder del mercado, es una instancia que, por ejemplo, sanciona las prácticas monopólicas. Entonces, si hay alguna práctica monopólica de algún grupo económico, la sanciona. Y sí ha habido sanciones. Como decía Emilio Azcárraga, a los únicos que no les gustan los monopolios son los que no tienen uno. Totalmente. ¿Sabes que Y lo dice un capo de los monopolios mexicanos, ¿no? Entonces, mira, sobre el tema este de los derechos del consumidor. Ustedes han visto con este tema de los bancos que ha sido tan popular estos días. Sí han llegado noticias de afuera, de Perú sobre todo, donde se ven unas multas pero brutales a los bancos por incumplir situaciones que a nosotros nos pasan todos los días. La multa más significativa, no por el monto, sino por la razón, la instancia de defensa del consumidor en Perú multó una cadena de pollerías porque entregó a una señora que se había cogido la promoción, le entregó un pollo sin las salsas. La señora dijo, ¿por qué no me dan las salsas? No, lo que pasa es que en la promoción... No vienen las salsas. No vienen las salsas. ¡Ah! El Indecopi se llama en Perú. La señora le denunció. El Indecopi tuvo Publicidad que engañosa. resarcir a la señora, pedirle disculpas públicas y pagar una multa por no darle las salsas en el pollo. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema, y eso es general, es Ajá. falta de control.
porque tenemos órganos que controlan supuestamente, pero en realidad el control no existe. Por eso al final del día ves a gente hacer y deshacer, a autoridades, a instituciones, a ciudadanos, Claro. y el control no existe. Mientras no exista control, no hay Claro, porque las puedes cosas tener, no funcionan. tomando las palabras de Jimena, puedes tener la estructura burocrática, ¿no? Tienes una institución que está lista y creada para controlar determinada cosa, pero si no funciona, ¿de qué te sirve Exacto. la institución? No funciona nada. No funciona, al claro. final Pero del día. digo, Ajá. si hablamos de control social, la mayor instancia de control social no tiene que ser precisamente de la gente que es consciente que tiene que ejercer ese control. Es correcto, es correcto. Pero Es que necesitas, nace de ti también. necesitas apoyo del ente que controla Es que, desde el ¿sabes qué, Estado. Jimé? Yo creo que no estamos conscientes de que del control que podemos ejercer nosotros como Pero es que verás Yo que la comparto con palabra Esteban. control se ha convertido en una mala palabra en este país. ¿Eh? O sea, los más libertarios reniegan del control e incluso reniegan de la regulación. Y hay otros no tan Pues, libertarios que dicen que se regule pero que no te controle. Tú tienes una fijación con ese término. ¿Con cuál? El de libertario. ¿Por qué? No son necesariamente ¿Qué libertarios. son entonces? Son loquitos del parque. Sí. Pero mira el caso de Estados Unidos, Fabri. ¿Eh? En el caso de Estados Unidos, que tú dirías, bueno, pues es una potencia libertaria y demás, pues tiene su agencia de control. Tiene control. Y el control funciona. Monopólico El también. control funciona. En Estados Unidos Control funciona. de los Antidoping. gringos, hermano. Claro, claro. El control que ejercen los gringos en el tema consumo, el control que ejercen los gringos en el tema comunicaciones, la Comisión Federal de Comunicaciones es brutal. La Comisión Federal de Comunicaciones es la que regula canales de televisión, radiodifusoras, medios. Es brutal el control que te digo el tema impositivo, el IRS. Claro. Todo tipo. De hecho, tú vas a Estados Unidos, alquilas un carro, no se te ocurre no ponerte el cinturón. No se te ocurre no poner el asiento de bebé si llevas un niño, porque sabes que si te llega un control, la vas a pasar mal. Correcto. Acá en el país, digamos, no pasa mayor Pero mira cosa. que ese respeto Aquí no pasa también nada. parte de la institucionalidad y de la cultura. O sea, siempre vas a ver, creo que aquí esto se repite, es un patrón que se repite, a ver cómo saltas a una institución para incumplir con lo que corresponde, ¿no? Cómo saltarte la fila o cómo adelantarte determinado espacio y demás. O parquearte en doble fila por ejemplo, y ponerte más bravo si viene uno y te reclama. en las otro país no lo instancias, haces, ¿no? pero aquí... No, en otro país ¿por no lo qué? haces. Esas son las instancias del control que yo creo que es el que está en las manos de todos, está en las manos de cada uno. Pero no somos conscientes de eso y por eso vemos esa distancia con estos organismos. Con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social creo que ha sucedido algo muy similar a lo que ha pasado con nuestra moneda, con los medios públicos. Cualquier país civilizado los tiene, pero no sabemos manejarlos y hay que desaparecerlos. Y se pierde. Y se van a perder. Yo te digo una cosa. Yo siempre digo que es legítimo que tú cambies de parecer siempre y cuando argumentes tu cambio de parecer. No está bien no cambiar de opinión. Claro, absolutamente. Yo, por ejemplo, yo sí estaba de acuerdo en que existe el Consejo de Participación Ciudadana y lo he hecho públicamente. Como idea es maravillosa. Porque además yo seguí de cerca el debate constituyente de Montecristi. Correcto. Yo, perdón que hable en primera persona, pero me enriquecí mucho de buena parte de ese debate constituyente de Montecristi. Y uno de esos temas fue esto de empoderar la participación social, ciudadanizar la designación de autoridades de control. Ojo que el Consejo de Participación Ciudadana, cuando nace, llega a reemplazar a la Comisión Cívico de Control contra la Corrupción, la denominada C4, que nace como una idea ciudadana inicialmente en el 97, luego de la caída de Bucarán, cuando la lideró Ramiro Larrea Santos, por ejemplo, que fue la primera, y luego Ramiro Larrea fue presidente durante varios años de la comisión anticorrupción que ya se instauró en la Constitución del año 98. Entonces yo decía, buena idea. Pero créeme, con el paso del tiempo ya no me parece buena idea. A mí. Mira, ya no me parece buena idea. Mira, a mí siempre me sonó como que iba a terminar pasando lo que está pasando. Y creo que el peor momento fue cuando ya empezaste a ver en el proceso electoral, cuando ya empezaste a ver la propaganda política apoyando candidatos. Eso es desvirtuar totalmente. Eso no tiene sentido. Ahora, Cuando lo vimos a Rafael Correa, porque hay que decirlo, él fue la Liga Azul, ¿no? Sí, la Liga Azul. Entonces, ya se perdió el sentido, no tiene ningún sentido. Pero antes de eso ya hacer había pasado, digamos. O sea, en la solo elección que ahí- anterior. ajá. Pero es la naturaleza en sí del sistema, de que te obliga a buscar el músculo político, ¿no? Que los llevaba a los participantes a buscar un músculo Pero político. ¿se puede llegar sin músculo político? Es que
A ver, En yo votación, pienso que no, sí. en elección Yo popular, pienso que ¿cómo? sí puede llegarse, pero son votos tan poco relevantes como para hablar de una legitimidad de quien se instala en una institución como esta. Es una elección difícil, es un proceso de elección difícil. ¿Cómo se Sebas. hace la campaña en esto? Únicamente a Campaña través del citado, CNE, únicamente a través del CNE, que es el que se encarga de promover tu perfil dentro de los medios que tienen asignados. Pero también hay cierto ejercicio de visitar espacios, de compartir desde el punto de vista técnico, académico y demás, lo que tienes como intención para Pero poder con llevar eso- al Consejo, que pero eso con fue lo que no se hizo. Pero con eso no se convence a la gente. Pero mire el voto que Eso se no logra. alcanza, ¿no? Mire el voto que se logra. Son votos del 6%, del 5% del electorado, o sea, del padrón Tú, por ejemplo, como tal, ¿cuántos que es votos mínimo. lograste, Gonzalo? 700.000 votos en total. Con 695.000 votos en total, que fueron los que me permitieron llegar a la consejería suplente. Y posteriormente ¿Eso equivale pues, a qué porcentaje? pasar a la principalización. Y eso fue un 6.22%, si no me equivoco. Pero en cualquier otra elección hubiera sido diputado Pero- nacional o asambleísta nacional con ese porcentaje. Pero es más difícil, Fabricio, incluso que una elección presidencial, porque es un voto uninominal al que te lanzas y esperas pues ver qué pasa, ¿no? Porque estás al azar Claro, sí, de de ver acuerdo. si te votan porque, hasta por la foto, no sé, se me Oye, ocurre. pero yo no no- es algo que tenga esa certeza. O sea, había una candidata que hacía una de las primeras campañas en TikTok, no sé si recuerdan. ¿Cuál? Una candidata, no me acuerdo, caramba, pero sí, fue el génesis de estas campañas que ahora ya están normalizadas, ¿no? De la estética tiktokera. Pues fue una de las primeras, no me acuerdo el nombre. Ah, antes de Javier Herbas en 2021. Sí, sí, O sea, sí, ¿te hablas sí. del 2019 o no? Sí, más o Pero menos. por ahí. la de Herba fue. O sea, un las de Herbas shock fue genial. interesante. Sí. Herbas Fue fue- genial. fue Sí. genial. Hasta cuando se vistió de viuda le salió bien a Herbas. ¿Para qué también? Pero eso es la primera campaña. En la siguiente ya no le No, resultó. claro, ya no le resultó. Pero la primera, yo creo que sí fue una campaña disruptiva. la de Totalmente. Javier. Oye, pero, a ver, yo me acuerdo de la elección del 2023, ¿puede ser? Sí, la de Gonzalo. Ya, esa. Yo tenía una tesis. A mí, viendo los nombres iniciales, los que aparecieron en las listas iniciales, o sea, a mí se me hacía que este tipo de postulación tenía como finalidad hacer una carrera política breve. Breve en el sentido de no hacer una militancia, un trabajo estructural de base, nada de eso, sino ya aparezco aquí, ya estoy candidato ya. ¿Y cuántos filtros había? Bueno, hasta pasaba llegar a- por una comisión verificadora de todos los requisitos. Eran Porque- 2 filtros en total. Un tema de méritos, digamos. Porque mira, Claro. yo recuerdo la lista inicial Había y un yo filtro. identificaba ahí unos cromos. unas gentes, Holográficos. como dice el Fabricio Vela, de no creer. Oye, había el cromo 100 ahí, que es el más difícil de conseguir. No, yo me acuerdo de varios, ¿Y los calificaron esos cromos o no? No pasar. Pero mira, Yo te tengo que decir, yo cuando le veo a Gonzalo, me generó esperanza. Me pareció que era un hombre, gracias, que, Esteban. un hombre que le daba realce al resto. Pero de ahí, la verdad. aquí entre nos nunca voy a olvidar el tuit de Esteban a favor de este servidor. Muchísimas gracias, Y Esteban. sin No, es conocerte. que a mí me llamó Qué la gusto Y sin conocerte. ahora poder conversar O sobre sea, me eso. llamó la atención entre tanto cascajo. Y cromos holográficos. Tanto cascajo. Te utiliza las mismas palabras que utiliza cuando habla de deportes. Habla de fútbol. Igualito. Es que uno habla como escribe y escribe como Sí, habla. sí, ¿Sabes sí, quién sí, dice sí. eso? Sí. Roberto Bonafont dice eso. Uno habla como escribe y escribe como habla. Entonces, yo cuando vi eso dije, caray, aquí lo que veo, el denominador común es carrera política breve, abreviada y obviamente redituable, ¿no? O sea, a mí me llamó la atención eso. Y yo no sé si ese es el modelo que haya que perenizar o como Gonzalo está haciendo una crítica desde adentro. Creo que la crítica desde adentro es la más valiosa siempre. ¿Por qué? Porque sabes perfectamente en qué terreno estás pisando y sabes lo que hay que cambiar más que el que está afuera. Entonces, yo he visto que han estigmatizado la crítica que Gonzalo está haciendo. La han señalado como, ¿para qué estás ahí entonces si no te gusta, pues? No, a mí me parece que lo más válido es desde adentro buscar cambiar los cimientos y volver a las raíces de la institución. Es correcto. Me parece es que correcto. ese es el Y objetivo. muchas gracias, Esteban, por ello. Y efectivamente, esa es la intención. Porque quien no hace autocrítica, ¿cómo puede mejorar? Y eso es lo que yo propongo a través de esta crítica o incluso esto de por qué no es útil la institución al momento. Primero, porque los procesos de designación no dan confianza. Eso es una realidad, no lo digo yo, lo perciben ustedes. ¿Ustedes confían en el Consejo de Participación la Ciudadana? ciudadanía en general no No. le tiene Entonces, confianza. ya de por sí ahí te vas dando cuenta que hay algo que tiene que cambiarse. O sea, como está ahora,
Correcto. Hay que dinamitarlo, pues. O sea, hay que tirarlo abajo. Que yo sí creo que al final terminará pasando, ¿no? Que las funciones pasarán a la Asamblea Nacional o que se eliminará el Consejo de Participación. Pero me parece a mí que ya no da más con el tema de la legitimidad ante la ciudadanía. Es correcto, es correcto. Es lo que pienso, es lo que comparto, pero es algo que, por ejemplo, si quisiera mantenerse en la institución, quizás fuera de esta facultad de designación de autoridades, para promover observatorios, veedurías y demás, pues tendrías este sentido de recuperar legitimidad, Yo a lo también mejor creo. llevar también fondos concursables que permitan que las ONGs tengan cómo hacer la observación de la política pública, entre otras cosas más. Y me permito compartirte algo, Fabri, y aquí los presentes. Cuando yo entré a esta institución dije, aquí falta fomentar la participación de la ciudadanía, más allá de las escuelas de participación que se tienen, y es ahí cuando impulsamos con el equipo del despacho los laboratorios de innovación pública. ¿Qué era esto? ¿Qué es esto? Porque todavía lo mantenemos. Es una iniciativa que se trabaja con universidades en donde los jóvenes de las universidades se relacionan con los problemas públicos que enfrentan y empiezan a proponer soluciones. Ese rol propositivo es donde se evidencia la participación ciudadana porque están hablando de los problemas de sus ciudades y adicionalmente pues están proponiendo y no quejándose. Entonces, esto era un claro ejemplo de lo que podría elevarse ya a un programa que se implemente en una institución como esta y que despierte el interés de la gente por liderar una causa y por participar activamente de su país, para mejorar su país, las condiciones de su país. Pero digo, durante todos estos años, desde 2008 que nació el Consejo de Participación Ciudadana, esto que acabas de decir, Gonzalo, digamos, yo no siento que se haya trasladado al día a día de la gente. ¿Qué ha logrado a nivel de participación, O sea, dices tú? ¿qué? O, por ejemplo, combate a la corrupción. Por ejemplo, también, que es otro O sea, objetivo que queda pendiente. yo te pregunto Eso es la algo plena. muy genérico. Pero la plena, ¿ustedes como consejeros Yo siento están que la involucrados en ese tema? Siento O sea, que la reciben institución queda mucho denuncias. que ver. Se reciben denuncias, sí, Pero no sé cuál es pero el se terminan trámite. archivando las Eso, denuncias. ajá, exacto. Entonces, claro, porque no puede haber duplicidad de funciones. Entonces, no, esto corresponde a la Contraloría, A la General del Contraloría, Estado, no a Fiscalía. nosotros, o corresponde a los acá, no a nosotros. Entonces, se terminan archivando esos procesos. Ya no tiene sentido. No, y aparte las veedurías, por ejemplo, también. Y ojo, a ver, están los mecanismos, pero hay que fomentarlos, fortalecerlos e invitar a la ciudadanía a participar también y llevarla y que sienta que hay una legitimidad para poder vincularse, porque si no, quedan de lado. Por ejemplo, en el caso de las veedurías se inician con 3 personas, que resulta que se inician veedurías y después de esto no hay las personas mínimas necesarias para poder continuar con la veeduría a determinado proyecto público. ¿Qué pasa con esta? Se termina archivando. Entonces, claro, por un lado tú puedes decir institucionalmente, inicié una veeduría y cerré una veeduría. Pero por otro lado, también te das cuenta de que la veeduría nunca tuvo nadie registrado y que fue un simple dato en un registro de resultados que no sirvió para nada. Entonces, es ahí cuando te das cuenta de la necesidad de enfocar a las instituciones a la utilidad de sus servicios, que no solo pasa con el Consejo, sino también con el resto de instituciones que a lo mejor no están funcionando como deberían. Y ahora, ¿cómo desvincular la política del organismo? Yo creo que la política es parte del organismo como tal. Pero te hablo Pero de la influencia- política electoral. O la política O la partidista, influencia que no es lo mismo, partidista claro. en sí, Esteban, porque puede tratarse de una política ciudadana, ¿no? Digámosle desde ese punto, ¿no? Que Una es visión válida, académica, súper importante. técnica. criterio, sí, Correcto, correcto, haz un criterio, Sí, como bien obvio, dices. obvio que sí. Pero, a ver, esto siempre va a rondar a la institución, sobre todo porque está el grueso o la joya de la corona, que es la designación de autoridades. Entonces, la única forma es o que esta función pase a otro ente a ser gestionada por este, o que exista la madurez política suficiente de los consejeros para no dejarse llevar por este tipo de influencias también. Que eso no va a pasar. Y o sea, yo creo mucho que la más. primera es más posible que la segunda, así que O sea, lamentablemente. debería quedar claro que le llamamos padrinazgo, Padrinazo. ¿sí? Sí. Que este padrinazgo del líder político cualquiera que sea, Correcto. de decir, señores, aquí están, ya saben ustedes lo que tienen que hacer. Esta es mi gente. Eso ya no tendría que repetirse. No puede repetirse. Pero, es cuando pero te ¿qué das manera cuenta. no se repite? Es que tienes que eliminar primero la votación popular, que es básicamente el origen. Pero esa, relacionado. pero esa más bien no era la intención. No necesariamente, porque era que lleguen ciudadanos que pueden llegar por temas O mejor de dicho, el mérito. medio más que la intención. Pueden llegar, el medio. Es pueden correcto, llegar por el temas de medio. mérito. Pero ¿cuál puede ser el medio entonces? Mira, podríamos hablar una designación, si es que queremos mantener la institución como tal y esta facultad de designación, pues podríamos hablar de que las mismas, y esto lo digo siempre, Esteban, es mi forma de parecer, a lo mejor puede ser criticada, pero la academia tiene un rol importante en esto, que lamentablemente ha decidido no mojarse el poncho.
Es lo que yo veo, es lo que he visto a lo largo de mi tiempo como consejero también y como académico también. Pero ¿por qué no hablar de que estos representantes frente al Consejo emanen de la academia, vengan de la academia, sean postulados por la academia, que no solo sea la persona, sino el respaldo institucional que tiene? Me explico. Y eso permitiría que a lo mejor las decisiones puedan tomarse conforme a meritocracia o a evaluar estos perfiles de quienes pueden ser los postulantes a los procesos de designación y no necesariamente que sea lo político, lo partidista, lo que esté detrás hincando para influir en esa decisión. Y esta entelequia de la sociedad civil, ¿no? A mí eso justo ¿Qué es la sociedad iba a decir. civil? Los movimientos sociales tienen que estar ahí. Por ejemplo. Representante de movimientos de mujeres, de trabajadores, de defensores de Pero derechos humanos. ahí yo tengo una inquietud, porque yo entiendo tu punto. ¿Quiénes representan a las mujeres? representan? ¿Quiénes representan Porque a los incluso trabajadores? en el propio, Organizaciones. te planteo algo, ¿no? Y tú seguramente conoces mucho más que yo, Jimé. En el propio movimiento feminista Hay varios varios vertientes. segmentos e incluso hay Choques. lideresas y hay choques que Sí. O sea, a ver, convengamos, no hay la Asociación Feminista del Ecuador, no hay. no hay. No hay. En el, No campo del sindicalismo no hay una No, central o sea, única. tienes el FUT, pero el Ya. FUT tiene sus filiales. Ya. Digamos que el FUT es un poco más organizado, aunque creo que se ha quedado en el tiempo, ¿no? Yo creo que al FUT le ha faltado un poquito actualizarse. Pero tienes por el otro lado, tienes la CUT. Y mira, por ejemplo, ya que hablamos de esas, hablando de las organizaciones sindicales. Entonces, la representación de los afiliados al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, dice, de los afiliados, ya, escogieron a uno de los sindicatos. ¿De cuál sindicato? De la CUT. ¿Por qué la CUT? Porque era cercana al gobierno. ¿Me explico? O sea, tú no tienes uno solo, tienes varios. Y con esto del representante de las mujeres. Y todo lo eso, mismo sucede pasa, lo mismo. exacto, porque lo que dice Jimé es lo correcto, en el deber ser yo estoy de acuerdo, ¿ya? Y lo mismo pasa en otros segmentos, o sea, tú tienes varios sectores, incluso del mismo segmento, pero con convicciones, con formas de pensar completamente distintas. Yo me quiero ir a otro campo también. Disculpe, doctora, pero solo barajo esta idea para poder discutirla también. Antes que ¿Por se qué te no vaya. hablar de bicameralidad también? En el sentido de que, si bien no existe un consejo, puede existir una asamblea con dos cámaras, en donde tengas una Cámara de Comunes de diputados que lleguen por el voto popular y que no necesariamente sean los mejores perfiles, pero que sea un primer filtro para poder definir quiénes pueden ser estas autoridades. También alineada una comisión móvil conformada por académicos que puedan calificar la meritocracia y demás. Y después de esto pase a un Senado, una Cámara Alta, en donde se tome una decisión. No solo para mejorar la calidad en materia de ley, sino también de procesos de designación como este, y no quede únicamente al Parlamento en la estructura que tenemos en la actualidad. Puede ser algo ambicioso hablar de bicameralidad a la fecha, porque es algo que todavía tendría que discutirse, no está en planes todavía Que llegar ya a se ello. discutió, ¿no? En el 19 ya se discutió la bicameralidad, que ya la hemos tenido en el país. O sea, no es que... No es algo nuevo para Sí, el no es país. algo nuevo. ¿Sabes que ya De hecho, Perú- hemos tenido a más. Perú volvió la bicameralidad para las próximas elecciones. Regresó. No, y de hecho nosotros como país, en la historia republicana, hemos tenido más tiempo como Unicameral. Congreso, no, bicameral, me Bicameral. parece. Más Pero tiempo. sí. Pero en Más todo- tiempo como una bicameral, legislatura con doble sí. cámara. Senado y Congreso. En todo caso, cuando se discutió esto en el 2019, una de las, digamos, de las razones por las que no pasó la discusión en el Pleno era que, primero porque ya lo tuvimos, la experiencia es que estos dos chocan. Entonces, el Senado y la Cámara, que me parece que el nombre, diputados, correcto. al final terminan teniendo choques y eso, en lugar de hacer más ágiles las leyes, las hace más lentas. Pero además el Senado también tiene una raíz partidista, pues. Todos tienen una, no, Correcto, todos tienen van a un tener origen una raíz político. partidista, pero por ejemplo serían los requisitos mayores para llegar Así o es, aspirar a ser un senador. exacto. Pero Eso era lo a que mí se me gusta proponía. ese choque. Yo creo, es porque me guste, pero creo conveniente un choque de ideas también entre el Senado y la Cámara Baja. Puede ser eso una forma también para dar mayor calidad legislativa. Además, en el Palacio Legislativo tenemos ahí Porque mire, la estructura de dependencia, pues que era el salón del ex senador llamado José Mejía Lequerica. correcto. Ahí está. Tenemos la estructura lista. Solo falta el de llegar a una reforma. Hay el sitio. Capaz que Ahí sí. sí. No, como funcionan las cosas, capaz que si existiera el Senado no tuvieran donde reunirse. Y aquí sesiona la comisión móvil, pues ya está, O sea, se estamos lo listos puede para volver a decidir. discutir, porque no son discusiones que se agotaron, o sea, ya hubo, la recuerdo en el 19, no pasó. Pero a ti te gusta la idea. Es que yo participé en la comisión de reforma constitucional en esa época, entonces yo sí estaba más convencida por el tema de que podría ser más difícil el análisis de las leyes y el trámite de las leyes en un... Entonces no estabas de En un acuerdo. Yo sistema no estaba de bicameral. acuerdo ¿Y ahora con el no tema de estás la de acuerdo o sí bicameralidad. estás de acuerdo? Yo creo que hay que discutirlo todo, ¿sabes? En este punto estoy en esta posición de, a ver, tienen una idea,
discutámosla, debatámosla, ¿no? O sea, porque creo que es necesario ir debatiendo en función de cómo pasa el tiempo. Esto pasó en el 19. Claro. Entonces ya muchas cosas cambiaron de allá para acá. Sabes que a mí lo que se me viene a la mente es cualquiera de estos cromos, fulanito de tal senador por Cotopaxi. Ah, caramba, ya me pongo Los a pensar, cascajos que dices tú. Claro, Perencejo, senador por Guayas. Ay, no, pues. A mí, en cambio, ¿sabes qué me preocupa? Perdóname, no quiero ser pesimista, ni mucho menos. Yo amo profundamente este país. O sea, Lo sabemos, pero Fabri. una buena idea, hermano, lamentablemente, puede funcionar en otro lado. Acá, hermano, se la dinamita. No, sí. Oye, y está aprobado, te digo, o sea, pero si ni moneda propia se puede sostener. ¿Ah? Mira, Ni moneda propia. Lo se del puede consejo era eso, era una gran idea. Era una gran idea. Una gran idea, sin duda. Era una gran idea que el ciudadano ayude a despartidizar la designación de autoridades de control, porque hubo antecedentes y varias veces acá en este espacio, con Jimena, con Esteban, con nuestros invitados, hemos conversado un poquito haciendo hasta un ejercicio de memoria. A mí el periodismo me dio esta oportunidad de cubrir mucho los temas del Congreso Nacional. Y yo recuerdo, pues, cómo se sacaban los ojos para designar autoridades de control. O, por ejemplo, no se pudieron sacar los ojos para designar contralor y tuvimos 4 años, de 2003 a 2007, contralor encargado, que era el doctor Genaro Peña, porque ya había terminado el doctor Alfredo Corral Borrero la contraloría. Entonces, el doctor Genaro Peña Ugalde quedó como subrogante 4 años. 4 años. Ahí yo quiero decirles algo también. Yo creo que como ciudadanos nos falta algo, y es el consenso. Lamentablemente aquí cada uno jala para su lado y no hay un acuerdo todavía que nos permita llegar a establecer lineamientos para llegar a un país diferente, ¿no? Para establecer una hoja de ruta para un país diferente, Fabricio. Eso como primer punto, el poder llegar a un consenso desde todas las fuerzas políticas y ciudadanos en general, pero también la necesidad, y esto lo digo siempre en cada espacio, de participar. Si bien acá hemos cuestionado cromos que pueden llegar a los distintos cargos Pero públicos. eso no quita la necesidad de la participación. Doctor, la necesidad pero de la a lo que yo voy, presencia, Esteban, con ello, es que también tenemos nosotros que mojarnos el poncho. También tenemos nosotros que participar, que ensuciarnos las botas y demás. Lo peor que puede pasar es que le demos el país a los malos y después nos quejemos de que son los malos los que han llegado a estos espacios. A mí me gustaría verlos, y esto es una apreciación muy personal, ¿no? Ver talentos como los suyos también, sirviendo al país desde estos espacios. No, déjanos. Y es ahí cuando esta pregunta se torna... Yo, por ejemplo, yo estoy... Va a Yo terminar creo, con yo juicio creo que político contribuyo, como su amigo yo creo después. que contribuyo más desde mi trinchera periodística haciendo opinión. No, sabes que yo no me siento mínimamente apto para Yo tener tampoco. una Pero responsabilidad. nos damos cuenta que hay una barrera, hay un rechazo. Para O sea, eso. yo sí Claro, creo claro. que podría tener mejores intervenciones en el Parlamento que algunos. Pero por supuesto. Totalmente, absolutamente. Al menos no leería, ¿no? No leería. Mira, sabes que yo estaba pensando eso en la mañana. ¿Qué cosa? ¿Cómo serían tus intervenciones? No. Estaba pensando en cromos. Serían geniales. Mira que yo, ¿sabes en qué pensaba? Yo decía, a ver, en mi caso personal, yo no me siento apto para el servicio público. No creo tener la capacidad ni creo tener la formación necesaria para el servicio público. Pero en el sector privado, finalmente el sector privado se filtra solo. Es decir, en el sector privado Es competencia. es una competencia. Entonces, Correcto. si tú no eres competente, el sector privado mismo Chao. te va dejando afuera. Te va En cambio, en aislando. el sector público, más bien es a la inversa. Creo que mientras menos apto eres, más lejos llegas. en Siempre y ciertos cuando casos, tengas pues. una palanca. ¿Pero un padrino. por qué? Porque eso también es Porque una el situación sistema irregular. lamentablemente ha permitido eso. Entonces, Es correcto. Y es yo, lamentable. yo creo que lo mínimo que debe tener alguien que se vincula al sector público, de cualquier manera, desde el servicio más primario hasta la presidencia de la República, digamos, ¿no? Yo creo que debe ser gente que debe contar con una preparación y con un nivel de capacidad por encima del resto. Porque miren, en el sector privado, la competencia sola, en este caso, si hay que decirlo, nos Yo quiero regula. compartirles una frase de un escrito el día de hoy de Fernando Insua en El Expreso. Yo leí el artículo Sí. de Fernando. A La mí me llamó la gentileza. atención porque a los años que leo una columna cuyo título es un nombre propio. A Para los mí años. fue no un la honor, leí. para mí fue un honor lo compartido Fernando por es un Fernando. gestor cultural guayaquileño. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en julio. Estaba buscando yo a alguien que me hable de la Fundación de Guayaquil. Pues. Entonces me recomendó mi pana Jorge Escobar, me dice, entrevístalo a Fernando. Historiador, por supuesto. Fernando ha sido historiador y joven, historiador y gestor cultural. Aparte de la pregunta, de la columna, si alguien no sabe de la situación en el caso en que estás, Gonzalo, creo que si lee eso se entera, porque hay una descripción muy clara de la situación Plenamente. actual. Y quiero citar algo que él menciona, ¿no? Y es una frase, un aporte de Arturo Pérez Reverte, que dice, los malos siempre van a ganar, pero la idea no es dejar de enfrentarlos porque al final terminen ganando.
La idea es darles guerra, siempre darles guerra, porque no hay nada más despreciable que ir sumisamente al matadero. Una frase, un escrito sumamente real, fuerte, y que nos inspira a participar, a no dejarnos, a contribuir, a levantarnos quizá, a despertarnos también. Y a no dejar que los malos tomen poder. En el tema del servicio público que Esteban dice que se necesita formación, yo diría que se necesita formación, pero principalmente la capacidad de pensar en los otros. Porque el problema de los políticos, de algunos políticos, es esta idea de estoy ahí para beneficiarme a mí solamente, al final del día, ¿no? Y no estás pensando en quién te votó, en quién necesita. Entonces, esta idea del desprendimiento hace falta muchísimo a nivel, y no solamente de políticos, ciudadano en general. Siempre estás pensando que es de me voy a meter en la cola. ¿Por qué? Porque me favorece, pero no estás pensando en toda la gente que hizo la fila antes también está que tú, esperando, ¿no? Un tema de empatía, totalmente. Entonces, yo creo que sí que hay un problema general. Hay que caer en cuenta, y me parece que el mejor ejercicio que puede quedar de acá es que el control ciudadano, la participación social, por esta experiencia fallida, equívoca, por esta experiencia que debería abortar, no es un concepto que la gente deba prescindir. Más bien yo creo que el intento por empezar de nuevo debería ser desde el foro personal identificar como necesario el control social, como imprescindible la participación ciudadana, obviando los vicios actuales. O sea, no se puede permitir que el concepto sea el que termine afectado y tener que prescindir de la participación ciudadana. Creo que esa es la lección que queda. Hay una frase que dijo Gonzalo, consenso. Y en este país, otra vez no quiero pecar de pesimista, pero yo veo muy lejano la utilización de esta palabra. Yo no veo escenario como para que hables del consenso, incluso desde la parte más social, que es el germen, ¿no?, de la sociedad. Yo tengo resistencias con la palabra consenso porque a mí me parece que... Somos muy Ojo que simples. consenso no es acuerdo total, ¿ah? Consenso es que te pones de acuerdo en unos mínimos. En mínimo Correcto. Ese creo que es el punto. Por eso. Más que consenso así es conceptualizo yo el consenso. Acuerdos mínimos, podemos Eso, llamarlo. acuerdos mínimos. Más que consenso. A mí el consenso me suena como que alguien finalmente termina por acomodar a su parecer. En cambio, el acuerdo mínimo me parece, o sea, todos en la misma ganan, línea. Todos ganan, ok. En la línea más baja, ¿no? O sea, en el piso. Estamos en el piso, ¿no? O sea, nadie se dispara serio. O sea, el acuerdo mínimo, o sea, si quieres darle esa denominación, creo que es está adecuada. ausente. El acuerdo mínimo está ausente. Yo no veo posibilidades. No existe el acuerdo mínimo. Y a mí me preocupa muchísimo lo que vemos en política el día de hoy, ¿no? O sea, se señalan en el Parlamento por quién tiene más grilletes o adicionalmente por quién ha delinquido más. Y eso no suma a la democracia, peor aún a la calidad de las leyes, peor aún a la calidad de la fiscalización que tiene que cumplir la Asamblea como tal. Entonces pienso yo que nuestra cultura política ha ganado inmadurez, ha perdido madurez. Entonces, si nos lleva a ¿alguna vez fue reflexionar, madura? Pregunto. yo creería veía que otros no. criterios previos, ¿no? Y mira que este set está lleno de grandes políticos. Clemente Huerta, Raúl Clemente, Jaime Roldós, Jaime Roldós, Febres Cordero, Febres Nebot. Cordero, que más allá de que nosotros compartamos con su ideología, con sus ideas, con sus posturas, porque algunos pueden ser cuestionados, pero más allá de eso, sabías que tenían calidad al momento de debatir, tenían argumento, tenían una postura diferente, creo yo, en el Parlamento, ¿no? Es lo que yo opino sobre estos cuadros que en su momento forjaron las bases de lo que es el país al día de hoy. Yo creo Quizás mal formadas en algunos casos. Yo creo que se ha prescindido mucho de los valores de Estado, de los valores republicanos. Los mínimos. Otra vez para hablar de mínimos, ¿no? Que los valores republicanos empujan ¿a qué? A la coexistencia de varias tendencias, a la competencia partidaria, electoral. Pero todo eso como un camino para llegar a la consecución de la institucionalidad y del Estado como tal, como un Estado que funciona, como un Estado que a partir de su funcionamiento sirve, protege. Hoy sobre todo protege. Quizás hace 40, 50 años no pensábamos en que el Estado deba proteger y deba velar derechos. Hoy sí. Y de repente el tiempo nos está llevando allá, ¿no? De repente esta es la época en la cual tenemos que pensar de esa manera. Y listo, hay que pensarlo. O sea, creo que resulta mucho más pragmático de lo que
La misma política esta que se maneja ahora puede decirlo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes recuerdan hubo un acuerdo mínimo en este país? La dolarización. Eso es un ejemplo. Esa fue la última vez. Puede ser la última. Yo creo que la dolarización, por más que se aplique esta suerte de lavado de cara del gobierno de la época, la dolarización la hicieron de un momento a otro, sin una planificación previa. La convertibilidad de Bucarán era más planificada que la dolarización de Tiene mayor Maguad. planificación, es correcto. ¿Ya? Pero mira, finalmente, pese a Pero ser hubo un un consenso, para Un no acuerdo utilizar mínimo. consenso, hubo acuerdo mínimo de la sociedad en torno a ir a esa bueno, moneda. es que muchas salidas No sé. tampoco había. No había. Ajá. Claro. Y no sé si también todos estaban de acuerdo, porque sí fue No, hasta impuesto ahora en hay algún gente, punto. hasta ahora hay Rubicón, gente que no está de acuerdo, total. pero mira, ¿sabes dónde yo creo que se pone a prueba? No, hay gente que no está de acuerdo. Y que sería bueno Pero que la lo diga mayoría, también, la ¿no? mayoría ahorita creo que sí es un Pero yo un- creo un que los punto que no común. están de acuerdo son muy pocos. Pero Son muy poquísimos, pocos, pero yo sí creo que poquísimos. con capacidad de influir. ¿Tú crees? Yo no Sí, creo. claro. Yo No, creo no que creo sí. yo. Yo creo que sí. Pero a lo que te digo es, aún ellos reconocen que No había otra salida. no hay otra No hay otra, salida y correcto. esto es lo que hay que sacar adelante. Ese fue el tema fronterizo con el Perú también era un acuerdo mínimo. Claro, Nadie- en el año nadie- 95. Nadie alzaba, hasta el 2000, digamos, hasta que se firmó la Pero- paz. Nadie, pero- nadie alzaba el dedo contra, por ejemplo, la tesis de la herida abierta. Nadie No, pero el ponía en momento, duda la aspiración amazónica del el Ecuador. momento de mayor acuerdo mínimo en este contexto que señalas ocurrió en el 95, con las escaramuzas de febrero del 95. No, pero mira, yo te digo en general. Y tuviste al país alineado en torno a un gobierno que era un gobierno débil. Porque el gobierno de Sixto no era un gobierno fuerte, era un gobierno políticamente débil. En el año 95, ojo que era su penúltimo año de gobierno. Había perdido una consulta popular ese año. ¿Ah? Era un gobierno débil. Ese mismo año, además, luego del conflicto del CENEPA, hubo la caída de Dají, tuvimos una situación eléctrica muy complicada. Muy Y típica sin en embargo, nuestro país. las circunstancias provocaron este acuerdo mínimo. Cuando se firma el acuerdo de paz el 20 de octubre del año 98, aquí no es que todo el mundo estaba sonriente, ¿no? Aquí tenías un segmento de la sociedad importante, creo que ya para ese momento poco influyente, que no estuvieron de acuerdo con los términos de la negociación con el Perú, que se asumió que fue una claudicación. Sabes que en Perú también se asume que fue una claudicación. Sí. O sea, y lo que para mí prueba que fue lo mejor que pudo haber pasado de lado y lado. ¿eh? Totalmente. O sea, prueba que Porque fue lo el mejor que resto pudo haber hubiese pasado de sido lado y lado. complicado. Pero digo, o sea, en cuanto a la condición amazónica del Ecuador, las aspiraciones amazónicas del Ecuador, existía o sea, nadie está, o sea, era un punto en el que confluíamos todos. Pero mira, Fabri, un ejemplo y lo que tú has mencionado, la consulta popular del 95. Una de sus preguntas, no me acuerdo si era la segunda pregunta, se refería a hacer cambios al sistema de seguridad social. Si en ese momento se habría logrado un acuerdo mínimo, a lo mejor la seguridad social no estaría viviendo los problemas que al día de hoy vive. ¿Y qué se proponía en esta? Pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual, a un sistema mixto, no recuerdo puntualmente, pero en donde tendrías una parte en donde iba tu jubilación patronal, si es que esto era mixto, pues iba una jubilación patronal en donde tú gozabas de esos recursos y decidías dónde invertirlo. Y otra parte, otro porcentaje iba al sistema solidario que permitía la manutención de de los hospitales, de seguros y demás, del seguro en general. Entonces, el no haber logrado un acuerdo mínimo en ese momento y haber politizado esta pregunta como una forma de privatizar la seguridad social, al día de hoy nos está pasando factura. Pero es que mira, hay que verlo en el contexto de la época. El contexto de la época te mostraba que en el resto del continente el gran puntal de las reformas neoliberales era la privatización del Teniendo los su sistemas de máxima pensiones. expresión, me parece a mí, Argentina y Perú. Argentina y Perú en esa época, porque Chile Y había... Chile también, con los AFPs. Chile había empezado a finales de los 70. De hecho, el sistema de AFPs es un invento chileno. De eso invento correcto. chileno. Acá siempre se habló, cuando generaron la ley de seguridad social en el año 2000, y que fue declarada parcialmente inconstitucional en el 2001. Por cierto, esa ley sigue vigente, ¿eh? Es la misma ley del 2000, ya que está ahí parchada. Siempre en el debate, que recuerdo claramente en el Congreso donde dominaba la democracia popular, siempre se hablaba del modelo chileno de las AFPs. Que ese modelo tiene nombre y apellido. Y ¿no? eso fue lo que declaró inconstitucional el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el nombre y apellido? Las AFPs tienen, o sea, no es que fue una idea de un cuerpo colegiado, ¿A quién se le ocurrió? el hermano del expresidente Sebastián Piñera, José Piñera. Él fue el que inventó esto. O sea, ¿Y él estaba vinculado al sector o qué?
José Piñera ha sido siempre dedicado a lo académico, fue candidato a la presidencia alguna vez, incluso. Pero fue parte de los Chicago Boys, que reformaron la economía chilena con efectos perdurables 40 años después, ¿no? Entonces, fue idea de él. Así como el sistema de seguridad social que tenemos vigente es una idea alemana del mariscal Otto von Bismarck. Ahora, si Él hubiese inventó existido una este sistema. planificación de largo plazo, que creo que es lo que ha faltado siempre en este país, no habríamos visto esta posibilidad con otros ojos. Pero como siempre carecemos de esta planificación de largo plazo, repito, y estamos bailando al son de los gobiernos que van transitando, sin una planificación de largo plazo, pues terminamos con un Estado que a lo mejor termina o concluye sin responder a los intereses de la ciudadanía, que más bien lo que hace es subsistir durante los 4 años de gobierno y en donde pasa la papa caliente al que le sigue, pero no verdaderamente soluciona los problemas de raíz. Oye, creo que la esencia que tiene que quedar de esto, aparte de que no hay que llegar tarde y hay que llegar Formal. formal. No fue por Elegante. tu culpa. Yo también estoy informal. No, los invitados acá pueden venir chuchos Sí, si quieren. yo le dije al doctor que venga vestido como quiera. No, los invitados acá pueden venir Como chuchos quiera. si quieren. Eso no son nosotros. Aparte de eso, lo que tiene que quedar de este programa es que el control ciudadano, la participación social son necesarias. Totalmente. Y son totalmente. imprescindibles para el orden republicano. Y no se puede prescindir de ellas a partir de reconocer que esta experiencia ha sido fallida, equivocada, mal hecha. Hay que bombardear el Consejo actual, hay que hacerlo. Tal vez solo Hay que las hacerlo. funciones, tal vez Hay solo que las hacerlo. funciones. Quizás las funciones, Pero efectivamente, de creo que designación. lo que debe quedar de esto es que hay que entender que el control ciudadano y la participación social es inicialmente un gesto individual de todos nosotros. Es correcto. Un derecho que tenemos que ejercer, que diría estamos obligados a ejercer, como parte de nuestra responsabilidad, por mínima que sea, con el Estado, con nuestros conciudadanos, con el país, Con el futuro. con el futuro del país. Yo quiero poner un ejemplo muy sencillo y quizá con esto concluyo, Fabricio y queridos contertulios. Cuando tú compras un producto en algún espacio, en alguna tienda y demás, pues si este está dañado, vas y te quejas, reclamas, porque has pagado y que esperas un producto de calidad, ¿no? Lo mismo pasa en la administración pública, pero lamentablemente ese criterio aún no cala muy profundo en nosotros. Todos pagamos impuestos. ¿Por qué no exigimos servicios de calidad también? ¿Por qué no nos quejamos? ¿Por qué no proponemos? Es ahí donde yace la participación y el control social. En el ser responsables con nuestro país, sí, pero también en esperar que se retribuyan hacia nosotros lo que estamos pagando en impuestos. Yo creo que ese es el final del día, un poco las reflexiones que quedan de esta charla, hablar sobre la participación ciudadana, el control social, La ya no como algo importancia. etéreo, no como algo etéreo, sino como algo que debería ser parte del día a día, Individual, Sí, sí. propio, de Totalmente. todos. Pero que también tiene que ser ayudado por el Estado. sin duda. Impulsado. Ajá. No, claro, es sí, de necesario, hecho. es indispensable. Para que la gente se empodere, alguien tiene que liderar eso y ese debería ser el Pues hay Estado. que encontrarle la forma nada más, ¿no? Debería. Que la forma actual, queda claro, no ha servido de nada. Correcto. No ha sido mucho.